Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Noticias y noticias relacionadas con el canal. Seguimos metiéndole candela a lo que es la programación, cómo se va a desempeñar sobre todo este próximo año 2022. Que para mí ya técnicamente como si hubiese empezado, porque los cambios hay que hacerlos y hay que hacerlos de una forma radical desde ya mismo. Ayer, sábado día 30, hice un directo a las 10:30 de la noche para dar la noticia de que ya dejaba de hacer directos, lives, streaming en YouTube. Cada vez se nota más la bajada de espectadores, la falta de posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar ahí. Pero si hubo una chispa que me hizo realmente ver la luz de que los directos, por lo menos en mi canal, deben de desaparecer ya o ser muy puntuales, a no ser que se diera una noticia muy gorda dentro del sector o que me afectara a mí, no la haría, es que conforme yo estaba explicando que los lives iban a desaparecer del canal, la gente estaba pasando olímpicamente de lo que estaba diciendo en el chat. Y estaban hablando de esta de aquí, de Ralph's Club. Se pusieron a hablar entre ellos y les importaba un rábano lo que yo estaba diciendo. Con lo cual quedaba muy claro dentro de la mayoría de las personas que estaban dentro del chat cuál es el sentir. No estoy metiendo a toda la gente dentro de todo esto, que quede muy claro. Se sumaron muchos factores, además de que efectivamente había muy poquita gente en los directos. Estoy viendo que la progresión de los streamings en el canal está yendo a menos de una forma brutal. Lo he dicho en lives, lo he dicho en resúmenes de la otra plataforma en la cual hago streamings todos los días. Esto no va bien, esto no va bien, esto no va bien. No va nada bien, porque el año pasado, prácticamente desde el año pasado que yo empecé a darle caña a los lives, estaba teniendo un montón de gente. Se hacían muy buenas recaudaciones también en el canal gracias a los directos. Y todo eso, y de una forma paulatina, ha ido bajando, pero de una forma que no os podéis ni imaginar. Ni imaginar. Entonces, para mí ya estar así y en estas condiciones en las cuales creo que mi mensaje dentro de los directos en esta plataforma, curiosamente, no interesan, cosa que en la otra sí interesan. Quiero que recordéis que yo antes hacía directos los lunes, los miércoles y los sábados. Igual que empecé lunes, miércoles y sábados, pues empecé a quitar los de los lunes, los de los miércoles y ahora de los sábados. No voy a dejar por el momento los directos con acebes, pero también que os quede muy claro que tienen la vida corta. Yo ya entré con unas condiciones muy determinadas de que no iba a seguir. O sea, dije, cubro hasta cierto punto, pero no voy a seguir tampoco haciendo lives todo el tiempo por la diferencia horaria. Yo no me voy a pasar una noche despierto hasta las 5 de la mañana, que luego el programa dura unas 2 horas, 2 horas y media. Total conclusión, me acuesto a las 9 de la mañana y si cojo el sueño, con suerte, porque si no igual son las 10 y estoy sin dormir. Lo puedo hacer puntualmente, me comprometí y yo cumplo mi palabra y me comprometo cierto tiempo, que posiblemente seguro, finalice ya en campaña navideña, le diga, bueno, campaña navideña seguramente terminaré, no seguiré. Entonces, hasta ahí puedo leer, pero el desengaño es máximo
en los directos, máximo, no sabéis hasta qué punto. Y ayer ya entré con la premisa de que efectivamente iba a dejar los directos. Me voy a la otra. Y viendo que a la gente le importaba un rábano, que lo único que querían era su protagonismo dentro del chat, yo no sé de dónde sale esta gente, pero se ha terminado lo que se daba. Es más, voy a revisar los comentarios de... No puedo revisar los comentarios porque he borrado el directo. Fíjate tú lo que son las cosas. Porque si no, esa gente automáticamente era bloqueada en el canal. Pero lo cogí y lo borré nada más terminar. Y he eliminado el vídeo. O sea, el vídeo no, el live está eliminado, borrado. O sea, que nadie se piense que eso está colgando ahí, que lo he cogido y lo he guardado, porque yo no me ando con tonterías. Si digo que lo he borrado, es que lo he borrado. Yo no tengo ni una puñetera copia de eso. Ni falta que me hace. Porque lo mismo que estaba diciendo ahí, es lo mismo que estoy diciendo aquí. Entonces, quiero que sepáis eso, que quede muy claro, muy claro, muy claro. Puntualmente, y si surge algo muy bestia, haré un directo. Si no, no lo voy a hacer. Si no, se terminaron las andaduras y todo el rollo de los directos aquí. Lo que haré serán resubir vídeos editados, que no completos, de los streamings de la otra plataforma. Eso sí que lo voy a hacer. Pero en ninguno de los casos van a ser integrales, nada de eso. Quien quiera ver mis vídeos tendrá que suscribirse a la otra plataforma y seguirme en la otra plataforma, que es lo que se debe de hacer. Aquí yo pues sacaré contenido resubido, por supuesto, y de los trozos más interesantes de los streamings, o que yo considero más interesantes. Hay otras cosas que evidentemente no se pueden poner porque esta plataforma las penaliza por la censura. Entonces hay que tener cuidadito y no puedo ponerlo. Se quedan allá. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y nunca mejor dicho. ¿Que es una pena que se haya tenido que llegar a este punto? Sí, es una pena. Pero es una realidad que creo que mis contenidos tienen más valor, tanto en cuanto a vídeo, que no a los lives, a los directos. Es una máxima. Es una máxima. Los directos aquí, vuelvo a repetir, porque en el otro sitio la verdad es que no me puedo quejar lo más mínimo de cómo van. Lo más mínimo. Tengo mayor rentabilidad, gano más dinero y estoy más a gusto porque puedo hablar como me venga en gana. Aquí no. De hecho, en el directo de ayer, día 30, hoy es día 31, cambié conforme estaba el título. Cambié el título porque digo, contiene una palabra clave que me va a penalizar la posición. Y correcto, lo cogí, lo cambié y automáticamente empezó a subir la gente que venía a ver el live. Pero tampoco había ningún tipo de reporte, la gente súper fría sin participar y esperando a que yo lanzara perlitas, bombas y cosas de estas. Que quiero dejar muy claro, que quede muy claro, este canal no es un canal de cotilleo. ¿Os queda claro? No es para todo el mundo. Ya sabéis para quién es esto. Este canal no es un canal de cotilleo. Quien quiere interpretar cotilleo o llevarse el cotilleo a lo que es una crítica de un perfume o crítica del mundo de la perfumería al sector del cotilleo está muy equivocado. Este canal nunca ha sido un canal de cotilleo. Yo no he hablado de la vida personal nunca de nadie. Me importa un rábano la vida personal de nadie. Hablo de perfumería, de cosmética, doy noticias sustentadas. Pero cotilleos, cero. Cero cotilleo. Entonces, quien quiera darle la vuelta a la cosa, pues claro, se dan cuenta al final de que este no es un canal de cotilleo y deja de perder interés. Claro, por supuesto, pero porque están buscando el salseo. Lo que es una pena es que los vídeos que hago con este tono sean un éxito y los otros de verdad, que son los que deben de interesar, que es hablar de perfumería, dar noticias, cosmética, no interesan. Porque realmente esas personas no están aquí porque realmente amen el mundo de la perfumería. Es porque les gusta la sangre, la caspa, la gente casposa. Pero bueno, que hay que asumirlo. Yo vuelvo a repetir, de aquí no me echa nadie. Esto es una decisión completamente empresarial,
También hay un vínculo, por supuesto, y una parte que es emocional. Vamos, pero de todas. Pero es una decisión, sobre todo empresarial. Porque tengo que mirar la rentabilidad de mi tiempo. Y yo no puedo estar invirtiendo mi tiempo, el dejar de estar con mi familia, el gastar electricidad, chips informáticos, procesadores, todo lo que tenga que gastar, micrófonos, para no tener tampoco un rendimiento. Las cosas hay que entenderlas. La luz no la regalan, y en España ni os cuento al precio que está. Todo esto es una inversión. Si veo que no hay rentabilidad ni por parte de la plataforma, de esta plataforma, me tengo que ir a otra. Y la otra ya sabéis cuál es. Estáis todos invitados, por supuesto. Pero no estoy dispuesto a perder ni un segundo de mi vida ni de mi tiempo. Que yo, ya a la edad que tengo, veo el túnel. Al final ya veo el punto. Ya el punto cada día que pasa lo veo más grande. La luz del túnel yo la veo más grande. Más que nada también por edad, hay que ser conscientes. Pero, por eso no quiero perder mi tiempo. Tengo que ganar tiempo. La vida tarde o temprano se nos escapa a todos. Y en las apuestas fuertes hay que jugársela. Yo no me puedo estar jugando mi tiempo intentando compartir cosas con gente que no sabe valorar lo que se le está poniendo delante. No toda la gente, vuelvo a decir, porque además estando ayer cuando terminé el mini live de aquí, me fui a la otra plataforma y siempre sale el típico diciendo es que no puedes generalizar, pero es que ya lo digo yo siempre, es que yo no generalizo. Eres tú el que está generalizando, porque yo siempre lo digo y siento las bases de que nunca estoy generalizando. Cada uno con sus cosas, sus peculiaridades y sus historias, pero yo no estoy generalizando, ¿eh? Esto no es una cosa general, es una cosa concreta que va a esas personas que están pues buscando sangre, salseo, cotilleo, que no lo van a tener. Una noticia tiene la vida muy corta. Ya lo estáis viendo. Lo que hoy está en la cresta de la ola, mañana desaparece y nadie se acuerda. Es simplemente tener paciencia y dejar pasar el tiempo. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda de quién hizo la primera review de no sé qué. Nadie se acuerda quién dijo la primera noticia de no sé cuántos. Nadie se acuerda quién ya advirtió cosas. Nadie se acuerda de nada. De nada. Todo esto tiene un recorrido cortísimo. Las noticias, el hype, tiene un recorrido muy corto. Tan corto como nuestra existencia. Por eso hay que aprovecharla. Y yo no quiero que se me vaya mi vida, mi existencia, perdiendo el tiempo en algo que no merece la pena. Por eso dejo de hacer los lives aquí. Porque no los disfruto. No puedo hablar como me da la gana y no puedo gastar las bromas que me da la gana. Me tengo que estar mordiendo la lengua todo el tiempo. Hasta incluso en este tipo de contenidos. Que de verdad que lo siento, porque a mí me gustaría poder seguir pues haciendo directos aquí, streamings y todo esto. Pero es una realidad que lo he comentado también otras veces. Hace un año los lives a mí me dejaban un rendimiento de mínimo de 100 euros por live. Hace un año, 100 euros por live. Habiendo llegado a alcanzar hasta incluso una cuota de 200 y pico euros, casi los 300, Casi los 300 en un live. Euros. Ahora hay días que he hecho live y no he sacado nada. Más allá pues del placer de estar compartiendo, porque ha habido lives, por supuesto, en los que no se ha sacado nada y lo he pasado fenomenal. Fenomenal, de verdad. Pero cuando empezamos con censuras, autocensuras, temas insulsos, temas que no corresponden a la gravedad de las cosas que estoy diciendo y atendiendo, efectivamente, para mí deja de perder completamente todo el interés. Cancelé. Pues como digo siempre, cogí y terminé el live como una
un tema de Michael Nyman. ¡Pum! Se ha terminado, me voy. Es que ni me despedí. Pareció un corte, pero es que no ha lugar. O sea, no sabéis la frustración que puede sentir alguien que se siente también, pues, un comunicador, porque al fin y al cabo lo que hago es comunicar, y sentir que no estoy siendo correspondido por la audiencia. Conclusión, pues para eso cojo, termino y me voy. Y además borré el directo, borré el streaming, porque no merece la pena. Además que duró muy poco, no sé si fueron 10-15 minutos, es que no fue más. En el momento que yo sentí, y había gente muy maja, muy maja, y gente que yo sé que me quiere con locura dentro del chat, que estaban atendiendo a lo que yo estaba diciendo. Pero había otra gente que estaban más preocupados de cómo le huele el aliento a Pepito Jiménez. Y eso, pues no es así. Cosas del canal, cosas del chat, cosas de YouTube, se juntan muchísimas. Muchísimas. Pero creo que una retirada a tiempo siempre está bien. Que no es una retirada, vuelvo a repetir. Que nadie se piense que yo me voy, que me han echado, que no sé qué, porque esto no es así. Me voy porque tengo otro punto, otro negocio que atender, que está en otra plataforma. Que yo al estar en YouTube haciendo mi live estoy perdiendo dinero, señores. Estoy perdiendo dinero. Entonces, para no perder dinero, me voy donde tengo que estar, que es en la otra plataforma. Es que yo ya no entiendo esto como un hobby y un pasatiempo. Esto es el pan y el alimento de mi familia. Si no soy correspondido en un sitio y tengo otro área de negocio, me voy al otro área de negocio. Porque tengo que hacerlo así, debo de hacerlo así porque tengo gente que depende de mí. Creo que queda muy claro. Pido disculpas a la gente que dejé tirada ayer en el directo. Por supuestísimo. Les pido perdón. Pero terminé. Cualquiera que estuviera leyendo en ese momento el chat, seguro que tenga 2 dedos de frente, estaría alucinando ante semejantes personajes hablando entre ellos de Ralph's Club. Como si aquí, en este canal, no se hubiese hablado jamás de Ralph's Club. Jamás de Ralph's Club. El primer canal en lengua española, precisamente en presentar la botella en la mano, analizarla y hacer la crítica del perfume, fui yo. ¿Qué narices me estáis contando hablando de Ralph's Club vosotros ahí en el chat? Poneros a ver los vídeos, que es lo que tenéis que hacer, bonicos míos. ¿Qué narices estáis haciendo? Que estoy contando algo de suma gravedad, por lo menos para mí. Que me dejo los directos de aquí, que solamente voy a estar el tiempo que tenga que estar con Manuel Aceves y Campana y se ha acabado. Es para estar hablando de otras cosas. Y ojo, porque tampoco lo que no quería, ni muchísimo menos, es que se pusieran a hacerme la pelota en el chat. ¡Ay, no te vayas, no te vayas! No, sí me iba a ir. Si la decisión estaba tomada. Si el directo ya estaba hecho antes. El directo, hablando de todo esto, ya estaba hecho antes en la otra plataforma. Quien me sigue de la otra plataforma sabe que lo he comentado 40 veces. Es que lo sabe. Esto era crónica de una muerte anunciada. Y ojo, cuidado, porque tampoco es que en el otro sitio me hincha a ganar dinero, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Pero saco más rendimiento económico. Allí, si termino con 200 visualizaciones, con 100 visualizaciones, sé que pasa publicidad por cada una de las 100 personas que han visto ese anuncio. Que no se me quitan visualizaciones, y que no se me quita absolutamente nada, con lo cual tengo mucho más rendimiento. Aun teniendo menos gente en la sala, tengo más rendimiento, porque todos ellos han pasado por la publicidad. Aquí, en esta plataforma, se quitan views. No se pone publicidad. No se avisa a la gente, me tengo que morder la lengua y 40.000 cosas más que es de verdad para coger y salir corriendo, que es lo que yo hago. Ya está, no hay que buscar más historias, esto es lo que es. Y no me quiero poner más pesado, que seguramente me voy a dejar 500.000 cosas. Si alguien tiene algún tipo de duda, que me lo pregunte a mí. Que no vaya con correrías a Pepito, Juan, que no, me pregunte a mí, si yo voy a contestar. Y si no, os pasáis por la otra plataforma. Porque en la otra plataforma estoy ya harto de decir esto ya que me duele la lengua.
Pero como hay gente que no se entera y que evidentemente no les llegó el feed ni el aviso de que estaba ese live ahí puesto por H o por B, pues se ha terminado. Ya no hay más directos, salvo los puntuales que yo considere necesarios en algún momento determinado, o que me levante yo una mañana estupendo, maravilloso y fantástico y diga voy a hacer un live. Si no, no. Si no, no hago nada. Y ya está. Y todos los días, sobre las 10:30, 11 de la noche, estoy en mi hábitat de streaming, que es lo que estoy haciendo. Unos streaming fantásticos, sin ningún tipo de censura, con encuestas a la gente que está participando en el chat, pasándolo bien, riéndonos, hablando absolutamente de todo. De todo, de todo. No solamente ceñidos a una cosa, que es lo más aburrido del mundo, siempre estar hablando de lo mismo. Y venga, y venga, y venga. Para alguien que hace un vídeo puntual, un streaming puntual, 3 streaming, o lo que sea, a la semana, pues no te cansas. ¿Por qué no te cansas? Porque realmente no estás con ello todos los días. Pero una persona como yo, que está 24 horas sobre 24 con el mismo tema, al final te cansas. Entonces el punto de inflexión y el refresco con respecto a todo lo que es este mundo de la comunicación lo tengo en el otro sitio. En el otro sitio puedo decir lo que me dé la gana. Hablamos de lo que queremos y si sale alguna temática interesante, pues se habla. Evitando siempre políticas, porque es un rollo. Pero se habla de todo. Sin ningún tipo de atadura, ni de amarre, ni de grilletes hacia un tema. Y aquí no se puede hacer eso. Señoras y señores, que se acabó lo que se daba. Sí, lo sé, no he puesto ni doble ni triple cámara, que seguramente ya está, incluso me voy a arriesgar a meter 3 cámaras como he llegado a meter al principio de mis tiempos, pero es que ya es too much. Y una edición de estas ya automáticamente se podría llevar 3 y 5 días, ¿eh? Perfecto. Entonces esto tiene demasiado, quiero que sea ya. Quiero que sea rápido, voy a tener un par de cortes como mucho en este vídeo, pero no voy a meter mucha historia ni mucho follón, porque lo que interesa es lo que estoy diciendo, no lo que estáis viendo. Lo que estáis viendo ya estáis hartos de verlos todos los días. Así que señoras y señores, que se acabó lo que se daba. Pido perdón a toda esa gente que me dejé tirada en el directo de ayer, que me quiere, que estaba ahí porque de verdad creen en mi trabajo, pero al resto de gente que estaba por ahí hablando de los gamusinos colorados, francamente, porque no sé los nombres ni me acuerdo de ellos, porque si no, que sepan ya automáticamente que estarían baneados del canal. Por la enorme falta de respeto que se tuvo hacia mí en esos momentos. Que para mí eran sumamente graves e interesantes y, de verdad, creo que tenían la importancia suficiente como para que todo el mundo estuviese pendiente de lo que estaba diciendo en ese momento. Y no hablando de otra cosa que la verdad era completamente insulsa y que ya está más que trillada y hablada en mi canal. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis, por supuesto, a este canal más que nunca ahora si cabe. Que veáis más los vídeos si cabe. Y que de verdad necesito sentirme querido, por supuesto, como todo hijo de vecino. Y que espero comentarios a mogollón en este vídeo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.